Y sin duda alguna, este tema del presupuesto traza, y yo lo decía en la presentación del programa, un eje importante si lo estamos viendo desde el punto de vista de las apuestas para el desarrollo local y sobre todo para el cumplimiento de una agenda social. Pero paralelo a eso también está un acuerdo del fondo que se da en un contexto en el que se prevé que estarían ya aplicándose algunas de las medidas, como por ejemplo la supresión de plazas, entre otros aspectos que tienen que ver con estos temas de mejorar el ingreso fiscal en nuestro país. Y es que desde hace décadas, desde hace varias plataformas de gobierno, está claro que en el país lo que predomina como eje central es el factor económico, el poder económico. Lejos de cualquier elemento de poder social quien asigne el poder económico, es esa línea a la que se dirige todos los procesos y decisiones de los gobiernos en turno. En este caso, si vemos, hay varias acciones que se vienen dando desde hace semanas, meses, que van enrumbando hacia eso, la apuesta económica al turismo, la inversión extranjera, situaciones como la modificación de la cláusula de que el Bitcoin no sea obligatorio, es decir, tiene que ver con muchos de estos acuerdos. Entonces es ahí donde se marca esta línea de aprobación. Es un momento crucial, pero también de mucha incertidumbre. Andrés, ¿cuál es tu interpretación de esto? Mira, primero, qué bueno que tenemos presupuesto y qué bueno que se ha puesto de acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Eso es positivo? Sí, claro que es positivo. Lo que a mí me preocupa y es lo que crea cierta incertidumbre o cierto patear aguado, como decimos los salvadoreños, es que el concepto básico de reducir el déficit siempre se interpreta, o mayoritariamente se interpretan, como despidos de personal. Y en las condiciones actuales, reales de El Salvador, esa parte a mí por lo menos me preocupa. El economista Francisco Lazo decía el otro día en uno de tus programas que 6.7 de cada 10 salvadoreños en edad económicamente activo no tienen empleo. 6.7. O sea, casi 7 salvadoreños de 10 no tienen empleo. Y recurren a la informalidad, o como decimos los salvadoreños, a la rebusca. A la rebusca. Ver qué nos inventamos para sobrevivir. Yo también estoy de acuerdo con eso, pero deberíamos de empezar por ponernos de acuerdo en qué significa la palabra desarrollo. Eso es importante. ¿Por qué? Y como país, porque eso quiere decir que como país le podemos apostar a un solo camino, a un solo objetivo. El tema... Pero eso tendría que cambiar, Andrés. O sea, que ya no sea la visión económica el eje central, sino tener como visión al ser humano en un primer momento para montarse sobre y no dice eso la Constitución, pues que el eje central del ser de El Salvador debe ser el ser humano en primer lugar. Y no estoy diciendo exactamente eso, cambiar el eje económico. Lo que pasa es lo siguiente. Te pongo un ejemplo. Yo, en lo personal, no creo en la austeridad presupuestaria. Yo creo en la eficiencia presupuestaria. Son dos conceptos totalmente distintos. Yo ponía el ejemplo ¿Qué quiere decir eso de la eficiencia presupuestaria? Bueno, si una alcaldía contrata a un muchacho o un señor para barrer, este muchacho está obligado a devolverme a mí como país mínimamente el dinero que se le paga como salario. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo contrato a alguien para que barra y hago un cálculo y él me paga, me devuelve el dinero que yo le pago barriendo 100 metros cuadrados, por decir algo. Perfecto, cuando barra 100 metros cuadrados me está devolviendo lo que yo le pago. Pero si en vez de 100 me hace 50, claro, entonces es ineficiente. Pero si además si en vez de 100 me hace 120, maximizamos la eficiencia. Claro. Pero todo el empleo es como en la empresa privada. Sí. Como en la empresa privada, cada contratación tiene que regresarse el dinero en rentabilidad. Y valorábamos que si bien es necesario el factor de suprimir aquellas plazas innecesarias, en muchos de los casos, no digo que en todos, pero en muchos de los casos se han suprimido plazas de personas que ya están pasadas o que están en proceso de jubilación o ya están jubiladas y que están ahí. Y yo lo mencionaba en algún momento en alguna de sus plataformas, Ernesto, de que debería ser interesante pero efectivo el hecho que sí, que cómo se pueden contraponer decisiones innovadoras como por ejemplo el uso de tecnología y esas cosas, teniendo a personas que no están en esa misma dinámica, ¿verdad? Que retrasan. Y ponía una experiencia de lo que muchos podemos
experimentar en instituciones públicas, de alguien que se pone a leer un papelito y se queda en su escritorio por más de una hora, etcétera. Entonces, aquí es donde deben venir medidas inteligentes que no solo necesariamente tienen que verse con las cuestiones del despido, sino, por ejemplo, implementar teletrabajo, que puede hacer en distintas unidades de las instituciones públicas la reducción de alquileres de edificios o de lugares donde están, y agrupar las que sí se necesitan de atención presencial, por ejemplo. Medidas austeras, ¿no? Claro. A veces desde fuera, y bueno, esta cosa que, puchica, pasan diciendo de todo, de todo y nada. Entonces, es pareciera la ventana al mundo. Sí. Y sobre todo la especulación, por no decir otra palabra un poco más fuerte. Hay que leer a Humberto Eco para entender, para comprender mejor hay que leer a Humberto Eco para comprender eso que tienes ahí. Mira, a veces pareciera que el señor presidente de la Asamblea Legislativa y el señor presidente de la República como que no estuvieran del todo de acuerdo. Pareciera, no lo sé, hasta ahí no llega mi conocimiento por lo menos. Pero vaya, por ejemplo, el tema aquel del Tribunal Supremo Electoral, el día que se iba a aprobar la contratación de los magistrados, a último minuto se sacó el punto. Se empezó a especular sobre las contradicciones, sobre qué estaban pensando, etcétera, etcétera. Al menos hoy, el haber aprobado el presupuesto de esta manera y meter los a última hora, me parece genial. Los maestros, los profesores, esta es una pregunta que surge, digamos, o gravita en este mismo contexto. ¿Con esto deben de estar entonces tranquilos ya para no hacer protestas o demandas de cumplimiento? Pues yo creo que no. El hecho de las protestas siempre deben seguir en función de decisiones razonables. Tal vez ya protestas pobres de California, no, ¿verdad? Porque se mantiene que es una de las cosas que querían. Pero sí elementos mucho más interesantes de hacer la voz, alzar la voz en función de medidas que hagan mejoras al sistema, pero no en estilo de solo de protestas. Yo cambio el término de protestas por propuestas, claro, que es lo que más debe surgir, o sea, pero eso es lo que a veces mucho falta dentro del sector público, sobre todo los empleados o funcionarios, de que se generen propuestas, y tiene que ser desde la sociedad civil donde surjan, cuando quienes más conocen el entorno son ellos mismos. O sea, llegar con profesores, ya lo hemos hablado con Andrés en más espacios, por ejemplo, el proponer que se haga un cambio en el calendario escolar, en el escalafón de entrada de los niños o jóvenes a los grados para... En función de la eficiencia urbana. Es correcto, y que ahí se delimita el transporte, o sea, muchos factores, pero deben surgir de ellos mismos, no solo esperar recibir. Entonces, deben estar tranquilos en función de que por lo que estaban luchando, que es el escalafón, se debe mantener, pero también protestar por otras cosas y proponer más que todo. Sí, vaya, nosotros en mi movimiento de San Salvador, Otras Ciudades Posibles, siempre decimos que si usted no es capaz de proponer, pierde el derecho a criticar. Porque no se trata de criticar por criticar, si eso es bien fácil. Ve un partido de fútbol, híjole, ¿por qué no echó el gol si estaba él solito? Bueno, probablemente si yo hubiera estado en su lugar tampoco lo hubiera echado. Pero desde fuera es bien fácil criticar, no es fácil gobernar, eso estamos claros. Ahora, hay que convertir lo que le llaman movimiento de oposición en un movimiento de proposición. Pero la proposición lleva a dos partes: el que propone y la autoridad, que debe de abrirse un poco a escuchar a la población en general. Bueno, la población en general no estuvo de acuerdo con el Bitcoin. Hoy tienen que venir de afuera a exigir que se hagan algunas modificaciones. Entonces, el que está tomando decisiones tiene que aprender a oír a la gente, abrir eso, rendija siquiera para poder entrar con proposiciones que pueden aportar a la mejoría del país, porque en el país estamos todos. Sí, Andrés, en mi primera intervención, de que es acá donde por lo menos se tiene claro el objetivo de qué es lo que prima en estos momentos, ¿verdad? Que es lo económico, pero no debería estar lejos de darle un valor a la parte humana, a centrarse en la persona, porque partiendo de ahí se van a tomar nuevas medidas. Y lo vemos que hay temas tan delicados que no se ponen dentro de la mesa y que sin duda también son necesarios abordarlos. Por ejemplo, el tema de la salud mental.
para poner un caso. ¿Y qué tiene que ver esto con lo económico? Pues sí, tiene que ver mucho, todo. Porque claro. ¿quién es el que hace? ¿Quién es el que invierte? ¿Quién es el que se educa? ¿Quién es el que gasta? Una persona con una salud mental estable, pues va a tener mucha proyección en educación, en inversión, en trabajo, etcétera. Va a ser más productiva, se va a llevar bien. Entonces, son elementos que también deben abordarse en función de que si se está tomando el tema económico con mucha fuerza, pero también en paralelo debería ir la visión del tipo de ser humano que queremos, que al final va a desarrollar el tipo de país que necesitamos. Decía de que este tema es bien importante también colocarlo en ese mismo afán de ver si el cumplimiento de las normas o las condiciones que hace el mismo fondo tiene que ver con toda esta parte en el ejercicio de la transparencia y la reserva, que en su momento ha sido punto crítico de información. El más cuestionado, quizás lo más cuestionado, ¿no? Porque ahí lo plantea. ¿Ah? Sí. ¿Qué piensas? Aunque se llega a definir en el acuerdo que es más con la municipalidad, ¿verdad? No desde la esfera de las instituciones de gobierno, pero debería hacerlo en general. ¿Por qué la gente en ese tema, tú lo dijiste, y ahí estaba, ahí me quedé? Sí. ¿Por qué a la gente no le interesa el tema de la transparencia? Y más que no le interese, no es parte de su cotidianidad. Es decir, no lo afecta en la vida y no lo manifiesta a la hora de ser. ¿Crees que no nos interesa saber cuándo y cómo se gasta un centavo de lo que yo pago al empresario? A él le interesa saber todo eso. La gente está más preocupada por sobrevivir día a día. No se puede planificar ni siquiera la semana en términos generales. Es día a día. Y eso la hace creer que esos temas no son de relevancia para resolver esa cotidianidad. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Para empezar, al menos en el tema municipal, la abstención que hubo de gente a la hora de votar fue impresionante. Te garantizo que si esa fuera preocupación de la gente, hubiera ido a votar y a manifestar con su voto, que es básicamente la única herramienta que tiene para decir si está de acuerdo o no está de acuerdo con una forma de, o abstenerse, que ir a votar, no ir a votar es abstenerse de votar. No está votando en contra, no está votando a favor, pero se abstiene al no ir a votar. Ahora, pero yo creo que al final, Andrés, sí es una muestra, tal vez no de interés por el tema de transparencia, pero sí en global, ¿verdad? De la gestión en general, sí. Y que se da, la transparencia es un elemento te la voy importante. Guardando, ¿verdad? Te la voy guardando y al final entonces te premio o te castigo. Exacto. Ahora, yo creo que los alcaldes deben de preocuparse porque la gente se entere en qué se gasta el pisto. Sí. Deben de preocuparse porque la gente se entere. Y bueno, ¿y cómo la gente se entera de cómo se gasta el pisto? Ya dijimos, muchos al principio se subieron el sueldo. Otros que se lo subieron, se lo bajaron, me parece fantástico y lo aplaudimos, pero también la gente espera las obras, que cada vez es más difícil porque cada vez tiene menos recursos. Y con la nueva ley del tema de basura que se ha propuesto, pues tendrá menos recursos. Entonces cada alcalde tiene que ser más creativo, ¿sí?, para resolver su propio financiamiento. Había una iniciativa que yo consideré interesante, que la gestionaba el FMLN como partido, y eran esos cabildos que hacían en las plazas públicas, de tener a la gente y empezar a decir, lastimosamente fue más por el lado político y menos de dar los réditos de qué se estaban haciendo, ¿verdad? Pero en este caso un ejercicio de las municipalidades debería empezar por ahí, de empezar a frecuentemente decir en qué se ha invertido, qué se ha hecho, cómo se va a hacer, escuchar a la gente para que exactamente se vean esos réditos de uso de los impuestos o de los ingresos de las municipalidades en obras muy particulares. Pero en este caso estamos viendo situaciones como por ejemplo de la recolección de los desechos sólidos, que está deficiente en muchas municipalidades. Entonces es ahí donde viene. Bueno, no se está haciendo esto, pero siempre siguen teniendo en cuenta sus ingresos. ¿Qué se hace? Y es ahí donde viene la duda. Y como no se explica, como no se comunica qué se está haciendo o cuáles van a ser los planes, es esa situación la que genera. Bueno, a mí me han insultado aquí en las redes porque yo pongo fotos. Ahorita, por ejemplo, aquí abajito está terriblemente lleno de basura. Y fíjate que ahí es un tema interesante, porque todos los días está lleno de basura. Lo interesante que me he dado cuenta que es basura distinta,
¿Qué significa esto? ¿Cómo basura distinta? Quiere decir que en la tarde llega alguien, llega el camión, recoge la basura, se va, pero en la mañana al día siguiente ya está lleno otra vez de basura. Sí. Y allí, en el tema de basura y de las ciudades sucias, pues hay dos grandes actores, el culpable y el responsable. El culpable somos nosotros, los ciudadanos. ¿Qué pasa en esa comunidad que todos los días se llena de basura nueva? ¿Qué es lo que está fallando? Obviamente la alcaldía hace un esfuerzo por recoger. Lo que está fallando es el sistema de recolección. Que es el Y también la falta de responsable. educación. Sí, que tú decías. Y la falta de el educación. alcalde. Y que por cierto, tu tesis es de que la basura no es basura, decía. Que la basura no es basura. La basura no es Dinero. basura. La basura Mal aprovechado. Es recurso.